Ya estamos en contacto vía Zoom, por supuesto, con nuestra corresponsal desde la ciudad de Cochabamba, me imagino que está en Cochabamba, la periodista de investigación Marianela Montenegro. Marianela, buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 92.5, radio de la colectiva Alvina Escobar, La Voz de Bolivia en Argentina, y este programa que hemos dado a llamar Buenas tardes Argentina. ¿Cómo estás, Marianela? Muy bien, Modesto, un abrazo a ti, a Ayrton, a toda la audiencia que sigue en la radio de Escobar, Comunidad Boliviana. Eh, un, un abrazo a todos en estos momentos difíciles que vive la Argentina y, por supuesto, todos nuestros países. Marianela, yo hoy quiero hablar contigo, estuvimos hablando fuera de micrófono. Latinoamérica es tan rica y Bolivia es tan rica en recursos naturales que nos ha otorgado a todos los bolivianos de nuestro país de origen con tanta riqueza, ¿no? La madre tierra. Y hoy es, creo que una de las reservas más grandes de litio, Bolivia. No quiero hablar solamente de este gobierno. ¿Qué pasa con Bolivia? Vamos a abocarnos a Bolivia, que este gobierno, los anteriores, ¿qué está pasando que no sale adelante Bolivia? Hoy más allá que digan, bueno, mira, el peso argentino no nos conviene a nosotros, dicen en la frontera, porque están quebrando muchos negocios, muchos comercios, se invierte mal, se hacen obras mal, o no sé, la verdad, el sobreprecio que usan los políticos es más de lo que se llevan que lo que dejan para el país. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es triste el tema, Modesto, y es necesario mirar que no solamente los políticos nos roban, sino los foráneos también nos roban en complicidad con los políticos. Y si tú haces un recuento de todo lo que es este tema de corrupción, te quedas frío, te quedas frío con los números en cada situación que existe. Todo, absolutamente todo, desde la compra de un lápiz hasta la compra, hasta la contratación de la construcción de carreteras, de puentes, todo está plagado de corrupción. ¿Qué más está plagado de corrupción? No solamente las compras, las contrataciones y demás, está plagado de corrupción todo lo que significa el tema de la contratación de funcionarios públicos en dos direcciones. La primera, que existen una enorme cantidad de ítems fantasmas. O sea, por decirte, la cabeza de un... Sí, Marianela, para que la gente de acá comprenda qué son los ítems. En lo público, digamos, son el seguro, digamos, continuo que tiene, no, o sea, acá sería contrato por un año, 2 años, y el profesional renueva su contrato nuevamente y no pasa nunca a planta fija. Eso no, no, sería un no, ítem allá. ¿Qué es el eso? ítem, más bien la gente con ítem son funcionarios públicos que debieran ser Blanqueados. fijos, que Sí, debieran bien. ser sometidos a solamente destituidos por procesos, porque muchos años hemos invertido en favor de lo que es la carrera, chao, en favor de lo que es la carrera funcionaria, porque en Sí. realidad la gente hace prácticas incluso en el ejercicio de su trabajo, pero ahora lo que hacen es contratarlos, tienen que pagar el primer sueldo al que le ha conseguido la pega, primera cosa. Segunda cosa, tienen que darle una cuota aparte del sueldo a la persona que le ha conseguido ese trabajo, ¿no? Entonces, no solamente tiene que pagar entregar su primero o su segundo o su tercer sueldo, han habido Es- diferentes casos, han habido incluso que los tres primeros sueldos es para el capo que le consigue el trabajo y después o van sea, cobrando mensualmente del salario del trabajador que ha ingresado por muñeca, se llama, no por examen de mira, competencia. Marinela, escucha. Eso nosotros acá en Argentina lo vemos, aquella gente que cobra el plan hoy en día, que le tiene que dar a ese puntero político que los representa esas organizaciones un porcentaje. Ellos dicen para mantener la organización, no, es para ellos, son multimillonarios. Qué terrible, ¿no? Acá es un desastre. Ojalá, mira, es año electoral acá en Argentina y lo que vos estás tocando hoy es fundamental. Año electoral, ojalá el gobierno, hay dos posiciones que seguramente va a haber un cambio acá en la Argentina, que van a ir erradicando de a poco los planes. No es que no le van a dar más, sino lo van a asistir hasta que le puedan conseguir un trabajo en blanco y puedan depender de su trabajo, de su esfuerzo. Así que
O sea, fíjate vos, y allá esto está pasando allá en los blanqueados, aquellos que están registrados, o sea, pero sacarle el sueldo entero, los tres primeros, es algo inaudito, Marinela. Esto no es algo nuevo, Modesto, no es solamente de estas 2 décadas de funcionamiento de este narcorrégimen. Esto ya ocurría. Lo que han tenido estos nuevos funcionarios son alta escuela, lo que han heredado de otros gobiernos. Si somos honestos, obviamente vamos a decir que no se ha iniciado con Evo Morales, pero obviamente se ha intensificado. Antes, ciertas personas, por ejemplo, ciertos prefectos, ciertas personas con poder de los partidos políticos hacían esto, y esto a mí me consta, ¿no? Yo lo Sí, descubrí en el caso de un prefecto que había aquí, Alberto Gasser, vi en una serie de alcaldes que hacían esto, pero en la gestión de Evo Morales se ha intensificado de manera cínica, porque aparte de pagarle al que le ha conseguido el trabajo, tiene que darle una mensualidad de su fuerza de trabajo o sea, durante todo el tiempo que le dure el cargo. Ahora es mejor negocio, obviamente, vender los cargos, porque venden, por decirte, hasta hace unos 5 años atrás estaba vigente el tema de $15,000 para darle un cargo a un notario de fe pública. Imagínate cómo un notario que va a dar fe pública de los actos va claro. a ingresar a ese cargo pagando. La primera cosa. Los jueces pagan entre $20,000, los vocales pagan entre $30,000, $50,000. Esto ya se ha hecho una costumbre. Es un Resulta, negocio. es un negocio tremendo. Había un ministro que se llama Carlos Romero, que vendía pero impresionante cantidad de cargos y se disputaba esto con el fiscal Ramiro Guerrero. Vendían cargos a funcionarios de la fiscalía, Que a hoy los está como cónsul fiscales. o embajador en Chile, ¿no? Ramiro Guerrero. No tengo idea, Creo que está en Chile. voy a indagar, lo voy a rastrear. Pero en todo caso, este pertenece a la línea de García Linera, es un terrorista como García Linera. Estas personas, ¿qué hacían? Se logró descubrir lo que hacía el ministro Romero. ¿Por qué razón? Porque él tenía una secretaria, entre comillas, que era cumplía el papel de Celestina, que se les dice a las personas que consiguen mujeres para estos todopoderosos que por sus dotes personales, Ah, también había que pagarle las fiestas. pero les tienes que pagar todo. Si tú metes pluma, estás pagándoles todo. Pagas a su familia, pagas a sus parientes, pagas a sus cholas, como se dice aquí, si les puedes explicar qué significa la expresión a sus cholas. Sus cholas Sí. son las otras mujeres, Marinela, los cuernos. Me está diciendo Ayrton que se nos bajó la señal de Zoom. ¿Puede ser? Ahí preguntarle a Fernando que revise. No, 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 la señal está perfecta. Acá la Bien, señal está perfecta. perfecto. Bueno, Entonces, escúchame, entonces el me hablaba de Carlos Romero y sus fiestas. claro, y cuando descubrieron que Carlos Romero estaba vendiendo cargos a esta persona que era su secretaria, o no quiero ofenderla porque esta mujer ha estado Sí, en la cárcel pagando pleitos ajenos, delitos ajenos. Se llama Claudia Beizaga y resulta que a ella le hicieron una trampa para disimular el tema Romero y usarla como fusible. Entonces, el propio Ministerio de Gobierno mandó unos delincuentes de inteligencia para que le ofrezcan dinero para la venta de un cargo. O sea, ella seguramente vendía los cargos, como se dicen, pequeños, ¿no? Sin claro. importancia, pero el ministro vendía cargos altos, cargos de direcciones, cargos de jueces, fiscales. Entonces a esta persona le dieron $5,000, pero estaban $5,000 marcados. Acto seguido, recibió los $5,000 e ingresó la policía. ¿Y qué sucedió? Ella estuvo como 4 años en la cárcel.
Yo la fui a ver a la cárcel de San Sebastián Mujeres, obtuvo sí, una entrevista, ella me divulgó, es decir, me relató una serie de actos criminales que cometían estos en el ministerio y por supuesto lo que hicieron con ella fue una trampa. ¿Para qué? Para tapar las denuncias más grandes que habían en ese momento. Es como decir, bueno, sí, la que vendía estos cargos era esta, entonces adentro y ahí se acababa la fiesta y el otro quedaba limpio, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas suelen hacer utilizando como fusibles. Ahí en la cárcel de San Sebastián, Varones, había otra persona que iba a recoger unos sobornos de unas petroleras cruzando la frontera al Perú. ¿Para qué? Porque el gobierno, y no te puedo decir con precisión si era, para quién eran los sobornos, pero sí te puedo decir que esto también sí, a través de Juan Ramón Quintana y el Ministerio de Gobierno. ¿Para qué? Para que esta persona vaya y cobre que la autorización que había dado el gobierno, vamos a decir, para que tiren todos los desechos petroleros en el altiplano. Esos desechos petroleros, no, es decir, tú tienes que tener todo un procedimiento para enterrarlos y no sí, sé qué más, no soy especialista en esa materia, pero el tema es que no los puedes desechar. El desecharlos tiene un alto costo. Entonces, esa enorme cantidad de desechos petroleros que tiraron en el altiplano, por ese tema les pagaron, no recuerdo si eran 200.000, 300.000 dólares. sí, ¿Y qué sucedió? Esta persona fue, recogió el dinero, 800.000 dólares era, perdón. Entonces esta persona recogió 300.000, pasó la frontera y cuando recogió los últimos 20.000 dólares eran, cuando recogió los últimos 20.000, bueno, no tengo la precisión de los montos, pero eran montos altos. Entonces esta persona decidió no entregarles. Mataron al hijo. El hombre sigue en la cárcel y lo que ha hecho es no decirles dónde ha escondido el dinero. Y los otros, el hombre está en la cárcel. Ahora, acá no es tanto el problema de esta historia. El problema es que cómo se puede autorizar que lancen desechos petroleros donde habita gente, en nuestro territorio. Son altamente cancerígenos. Entonces, todos estos temas tienen soborno. O sea, estamos enumerando. Uno, el darle un cargo a cualquier persona tiene un costo y es un acto tremendo de corrupción, de tráfico de influencias, de beneficios en razón del cargo, de una serie de temas. Pero hay una diversidad de formas. Por ejemplo, la construcción de carreteras. Yo le he mostrado cómo Álvaro García Linera, para mí, que es ingresa de la nuevo. cabeza de las carreteras, ha recibido impresionante cantidad de sobornos. La empresa Harbor, CCCC, ha pagado 18 millones en soborno. Y ojo, no está diciendo Marianela Montenegro ni la radio. Yo le pido a toda la gente haga un acto de verificación que es muy fácil. Como usted dice, googlee. Como yo digo, Claro, consulten a San Google. Van a sí, encontrar, vean la empresa Harbor, soborno, solamente tienen que poner en el Google Harbor CCCC, porque es así como se llama la compañía, compañía Telecommunications y no sé cuánta historia, Harbor sí. CCCC, sobornos. Le van a salir específicamente los 18 millones con los que han sobornado para adjudicarse tramos carreteros vía invitación directa, que de hecho es ilegal, y vía licitación trucha. Porque de pronto, Armada. claro, cuando te sacan una licitación, dicen, necesitamos una persona morena con bigotes que haga un programa Sí,
que se llama no sé qué en Radio Escobar. O sea, bien, una licitación hecha a medida, es solo para bien, usted. ¿No ve? sí, Entonces, exacto. es O otra sea, forma de corrupción. presentan dos, tres empresas, pero es del mismo riñón, o sea, gana una, dice, no, O entra participaron tres. cualquier otra que no puede Claro, cumplir un requisito que es particularmente del otro. bien, ¿Se, bien. se da cuenta? Pero sí, pero quiero volver a lo que decías hace rato de los residuos, digamos, de estas multinacionales que donde van hacen un desastre. O Sí, sea, ellos reciben el soborno, porque si vos vas a decir, vamos a hablar de cuidar el medio ambiente, a la empresa que va a explorar o que va a hacer cualquier tema minería, tenés que explicarle al gobierno de turno y decir, bueno, mira, ¿qué haces con los residuos? ¿Cómo los reciclas? ¿Cómo recuperas para no contaminar el medio ambiente? No, prefieren pagarle a los políticos y tirar claro, donde todo vos es quieras. soborno. Y en este programa que estamos hablando de formas de corrupción, le Sí, estamos mostrando a la gente que estas formas de corrupción se aplican en todos los países. Porque acuérdese, por ejemplo, el tema lavajato. En el tema, ¿cómo se descubre el tema lavajato en Brasil cuando lo estaban procesando a Luis Ignacio Lula da Silva? Se sí, descubre porque uno de los ejecutivos de Odebrecht había pactado con la fiscalía una figura legal que se da en todos los países también, es acogerse al proceso abreviado, se llama. Entonces, para acogerse al proceso abreviado, él delató a todos, la delató a Cristina, la delató a Bachelet, delató a Toledo, delató a una cantidad, y entre ellos delató en Bolivia, que es lo que nos interesa, Rodríguez Belcé, Carlos Mesa, Evo Morales, que habían recibido fortunas. En el caso de Evo Morales, es decir, de Carlos Mesa, había ido 16 veces a Perú a cobrar los sobornos y había ido, es decir, había abierto 16 cuentas para recibir esos sobornos. Entonces son cosas que no se pueden ocultar. El otro tema tenía que ver con Evo Morales, con Arce Catacora, con Eduardo Rodríguez Belceito. Bueno, y cuando sale el escándalo, se pelean tremendamente. Evo Morales dice, Carlos Mesa es un delincuente, ¿cómo me va a acusar? Si nosotros los indígenas somos la reserva moral, dice, ¿no? La reserva moral de qué sí, será, la reserva moral de los sobornos deben ser. La historia es que lo ataca, se ofende porque le comenta, es decir, Carlos Mesa devela cuánto de sobornos había recibido Evo Morales. Evo Morales le contesta indicando si hasta para ser candidato ha recibido $2 millones, por un lado, y ha recibido 16 sobornos. Pero aparte hubo un soborno más, porque su ministro de la presidencia se llamaba Antonio Galindo, era Galindo, el hermano de María sí. Galindo. Este La que hoy, fue a recibir un soborno para Carlos Mesa en Perú y tuvo un accidente. Entonces la esposa agarró el dinero. o sea, casualidad o accidente, No, fue accidente. ¿sí? O tal vez lo han accidentado, eso no te puedo decir. Gran pregunta me haces, no me había puesto a razonar eso. El tema es que el hombre llegó, que además los indicaban de ser pareja de Carlos Mesa, ¿no? Este hombre llegó después de cobrar el soborno lo tenía en su casa, salió y no volvió más porque tuvo un accidente, tuvo que salir de emergencia inmediatamente después del viaje. Entonces este hombre guardó el soborno, la mujer lo tenía el soborno, la mujer conocía del soborno y fue Carlos Mesa quien la fue a buscar a la mujer para pedirle el soborno. La mujer le dijo que le dé algún recibo, el esposo ya estaba muerto. ¿Eh? Entonces, esos temas son terribles. Y ahora, antes de que fallezca don José María Bakovic, en un programa mío ya había denunciado lo que hizo la fiscalía. La fiscalía allanó la ABC y confiscó las computadoras.
y en las computadoras habían pura claves. Una que recibió el soborno decía Cotapati, Alvarín, C. Morales, es decir, todos los nombres de los que habían recibido sobornos con más los claro, montos. Entonces, eso me mostró don José María Bakovic en un programa y era notorio que obviamente era Evo Morales, obviamente era Carlos Mesa, obviamente era Rodríguez Belcé, obviamente era Patricia Vallivian Estensoro, la Cotapati, ¿no? Entonces, esos temas por cuerda separada, Modesto. En Brasil se develan, ¿por qué? Porque el gerente de Odebrecht, para abreviar su cárcel, su encarcelamiento, su pena, para hacerla más corta su pena, declaró, confesó y dijo que había pagado sobornos a un montón de presidentes de América Latina donde la empresa OAS, Queiroz, Galbao y todas estas habían actuado y por supuesto lo que hizo fue delatarlos. Acá en Bolivia se hizo por cuerda separada el allanamiento y en las computadoras se encontraron lo que había confesado, o sea que estamos hablando de que eso era cierto, era verdad, no era una especulación. Claro, Evo Morales, Carlos Mesa, todos salieron a decir que quiere, que es un ataque político, que es la oposición, y ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, mira en temas de carreteras, mira en temas de hasta de la aprobación de leyes, aprobación de créditos. Cuando viene un crédito a Bolivia, usted sabe cómo funciona, por decirle, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que más créditos le da a el BID, América Latina, el BID. sí. ¿Cómo está conformado societariamente, digamos, el BID? Hay 22 personas que no son sujetos de crédito. ¿Ya? Es decir, 22 miembros que no se pueden prestar dinero del BID. ¿Quiénes son esos 22? Son Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y así sucesivamente, ¿no? Y hay 19 miembros de ese directorio que sí se pueden prestar plata, ¿ya? Pero obviamente, ¿quiénes son los prestamistas? Estos. Y son Los las que no pueden sacar, claro, las mismas élites, las mismas transnacionales claro. que se meten como prestamistas bajo esa metodología. Entonces, cuando tú dices Banco Interamericano de Desarrollo, estás O creyendo sea, que es un banco arman, crean un organismo para para prestar prestarte, plata o sea, es de ellos, y claro. para diseñarte tus políticas, porque ellos te diseñan políticas de Te ponen desarrollo, las condiciones, políticas de, ¿ah? te ponen las condiciones. Te ponen las condiciones, uno, para modificarte tu constitución, tus códigos penales. ¿Para qué? No para mejorarle la vida al ciudadano, para adaptar mejor sus formas de robo y de impunidad de estos mismos y de los políticos que los secundan en los países. Mira cómo está tan... Y la gente cuando le dices Naciones Unidas, creen que es pues antes de Dios y su venia. Claro, está ellos, la ONU. Claro, y la ONU es el organismo más corrupto que hay, porque ¿quiénes son miembros de la ONU? Son fichas digitadas por las transnacionales. ¿Quiénes son gerentes del BID? Por ejemplo, Luis Alberto Moreno era un sirvientito de Soros, que incluso le agarró las orejas a Evo Morales. Esa foto es muy elocuente. Y lo gracioso de estos es que se hacen a los antiimperialistas. Mínimamente deberían saber cómo viene la mano, ¿no es cierto? Resulta que Claro, cuando te prestan dinero, le prestan a Bolivia con el tema bajo el rótulo de salud, pero no le están prestando para salud y ellos lo saben. Le están prestando con la excusa de salud para que éste pague su campaña mediante préstamo que vamos a pagar los sí. bolivianos. Construye una carretera que le sirva para sacar los minerales a estos delincuentes que nos roban. Construyan, es decir, para beneficiarse ellos mismos en nuestro país. Esta es la forma más criminal de corrupción que existe porque además están traicionando al país.
Ahora, ¿qué sucede con el ciudadano? El ciudadano normalmente piensa que no paga impuestos cuando no tiene el NIT, cuando no tiene un registro Sí, para pagar impuestos. claro, Gran error, porque con cada cosa que consume el ciudadano está pagando impuestos. El claro, empresario solamente hace las veces de agente de retención. Si la situación se complica, se produce una inflación, un alza de precios, no sé qué historias, si por decirte sube el precio del azúcar, obviamente ese precio nuevo no lo va a pagar el empresario, lo va a trasladar al consumidor final, porque te va a subir el precio, juralo, claro, no se lo va a así chupar es. él. Entonces, esa es la forma en la adquisición de cada producto está pagando. Y hablábamos con usted de impuestos y una cosa que ha quedado medio volando, eh, eh, se refiere a que cuánto pagan los impuestos los argentinos, pero los argentinos, digamos, pagan un alto impuesto, pero no estoy segura, creo, usted me va a aclarar, que se deducen todo. O sea, si usted compra supermercado, paga el colegio de los Es hijos, automático, entonces se tiene que deducir, ¿verdad? claro, sí, En Bolivia, en es cambio, automático. no te deduces nada. Si tú tienes una fábrica de zapatos, te puedes deducir el cuero, los hilos, las plantillas y no sé cuánta historia más, pero no te puedes ir a deducir el colegio de tus hijos, ni el combustible. O sea, son temas específicos a tu rubro. Entonces, las mayores trampas las están cometiendo con el ciudadano boliviano porque por lo menos en Argentina todo lo que gasta Acá, se puede. acá es automático, sí, Acá, en cambio, es uno, invitación para la evasión fiscal. Y la mayor parte de las empresas evaden impuestos. ¿Pero por qué? Por la falta de seriedad del Estado. Porque el Estado, por ejemplo, ¿con qué cara el Estado va a corretear el contrabando? Si el mismo Estado tiene una prohibición, por decir, de la importación de ropa usada sí. y se reparten las fronteras, las aduanas, como un botín de guerra, como un botín del más lucrativo. Debe estar en segundo lugar. O Resulta, sea, es por donde más entra, porque ahí. ellos permiten, porque el propio Estado permite, ¿y con qué cara va a ir a atacar las ferias? Acá en Bolivia incluso hay ferias de contrabando. Entonces, la gente tiene que estar consciente que hoy el Estado está podrido. Nos roban por todos lados y hemos enumerado por los propios impuestos. Pagamos, mantenemos todo ese aparato burocrático gigante que no nos sirve para nada. Pagamos todos los robos escandalosos. Si se cae un puente, ¿quién paga? Acá en Cochabamba se ha caído el puente, el Cholango está impune, el exalcalde, y por supuesto, ¿quién tiene que pagar? Los ciudadanos. Las obras mal ejecutadas Pero, del Evo cumple, ¿quién paga? Los ciudadanos. Han hecho canchitas en todos los parques. ¿Quién está pagando eso? Los ciudadanos. ¿Por qué? Porque resulta que antes tú salías a tu área verde, los chicos salían, jugaban fútbol, ahora no, tienen que reservar hora y contratar por hora esa canchita que es del barrio. Y un conmilitón del MAS está lucrando con esos espacios como si fueran de ellos. Entonces, hay una serie de temas es decir, no hay resquicio donde el dinero del Estado salga limpio para beneficiar al ciudadano con una obra. Compran medicamentos, están robando en el sobreprecio. O como Gabriela Zapata, 50 millones de dólares le ha comprado a Cuba en medicamentos que se han tenido que Gabriela, inyectar. o la otra, No, la que es Gabriela del Frente Montaño, Cívico, sí, sí, bien que me corrí. Montaño, exacto, sí. Ya, Gabriela Montaño, 50 millones de dólares. Después ha comprado larvicidas que no sirven para nada. Entonces, ¿quién paga eso? El ciudadano, porque nos están sometiendo permanentemente y encima tienen sus seguidores, la gente más sufrida, más abandonada, más que no tiene ni agua potable ni alcantarillado es la que sale a marchar. ¿Y para quién salen a marchar? Para sus verdugos, en favor de sus verdugos. El sistema político
está corrompido y hay gran parte de la sociedad también que está corrompida. A mí me indigna cuando escucho que Pero alguien está sobornando, porque están acostumbrándolos a eso. En Bolivia, sobre todo en Santa Cruz, no se mueve un trámite si usted no le paga un soborno al funcionario. Y eso ya es hecho común. Entonces, es normal. corrupción y de corrupción, de sobornos, de sobreprecios, nos terminaríamos el mes hablando sin parar, mi querido Modesto. Entonces, yo quiero que le vayamos dando esas luces a la gente, cómo se va pudriendo Bien, la sociedad en función a ese tema. pero Marianela, ahora comprendo yo entonces por qué no funciona la justicia. Claro. Porque si vos vas a pagar para ser juez, para ser fiscales, tanta plata, entonces de alguna manera Ocurren tenés que dos recuperar. cosas. Ocurren dos cosas. Vas a ir a recuperarlo, como bien usted menciona, y tienes que seguir aportando y estás sometido a esos mandantes. ¿Eh? No, porque está Entonces, sucio. No claro, ingresaste por mérito. exactamente. Entonces, cada vez más se ha alejado el tema de mérito, de poder ver la trayectoria, la probidad, y se ha cambiado por unos impostores que ni siquiera son profesionales, que se han comprado el título y que están fungiendo como jueces, como fiscales, o porque han sido amanuenses de una determinada fiscal y le han hecho trabajos sucios. Esa es la gente que está manejando justicia. Entonces, si nosotros como sociedad no cambiamos para mejorar nuestro país, por supuesto, esto se va a ir acrecentando. Y tenemos que ponerle un freno, un freno. Ahora, ¿quiénes nos imponen ese tipo de leyes? Las transnacionales, estos que han corrompido gobiernos y que han enseñado el camino de cómo enriquecerse rápido. Porque sí, eso téngalo por seguro, han sido esas transnacionales que disfrazadas como ONGs entran como caballos de Troya en los países y hacen estragos con los países. Marianela, excelente tu informe y yo quiero comprometerte al aire que quiero volver a tocar los sobreprecios de todas las obras que se hicieron en Bolivia y que son del Estado y que ninguna funcionó ni siquiera al 50%, para recordarle a la gente realmente, porque vos sabés muy bien, en radio y en televisión se renueva la audiencia. Claro. Entonces, te comprometo para el próximo sábado No, y o vamos el a ir domingo. acumulando más temas, Modesto. Listo. Bien, Marinela, te mando un abrazo grande a la distancia, por supuesto, y gracias por estos minutos. Y como siempre, por supuesto, te digo la verdad, respeto y admiración por vos y por todo el equipo que te acompaña. Muchísimas Abrazo grande, gracias, gracias. querido Modesto, siempre a tus órdenes. Un abrazo a Ayrton, a Betty y a toda esa audiencia hermosa que te sigue en Escobar, que son nuestros compatriotas, ¿no? O sea, Así todas es, las mejores energías para ellos en estos momentos difíciles de Argentina. gracias. Bueno, ahí la escuchábamos, por supuesto, a Marianela Montenegro.